será impartida nuevamente la próxima semana, el próximo miércoles 7 de junio en Relaciones Culturales en Monterrey. Y nuestro ciclo de conferencias seguirá con grandes ponentes y temas muy interesantes. Así, la siguiente será, por ejemplo, el día 28 de junio, con el reverendo Alejandro González y el presbítero José Francisco Hinojosa Gómez, con el tema religión y sexualidad. Entonces no se vayan a perder todos estos temas tan interesantes. Las siguientes conferencias se irán impartiendo nuevamente en San Pedro y Monterrey y se irán publicando con anticipación en el periódico El Norte, como lo fue en esta ocasión, y en nuestra página de Facebook, Familia, Sociedad y Sexualidad. A la salida encontrarán un listado de las ponencias, los expositores y las fechas en que serán impartidas, así como el correo en donde ustedes se pueden dirigir para mayor información. También afuera se están vendiendo los boletos de un cuadro del pintor Juan Esteban Rodríguez Piña, y el dinero recaudado con esta rifa será para beneficio del instituto. Y también estamos pidiendo una aportación voluntaria en esta ocasión para cubrir básicamente los gastos. Por último, y antes de leer el currículum de la licenciada Josefina Leroux, les voy a pedir que con tiempo hagan favor de llenar el cuestionario que se les entregó, y quien no lo tenga, lo pida, para que es para nuestra retroalimentación, para mejorar, y también para poderles enviar a ustedes información si deciden proporcionarnos ustedes su correo electrónico. También afuera van a encontrar este libro que se llama La Ruta del Arcoíris. Es la historia del movimiento LGBT en Nuevo León, también lo pueden adquirir. Es un libro muy interesante. Entonces es otra cosa de las que pueden encontrar ahí afuera. Y bueno, los dejo, les doy las gracias y los dejo con Alejandra, que les va a leer el currículum de la licenciada Josefina. Gracias. Josefina Leroux es licenciada en Psicología de la Universidad Anáhuac, sexóloga certificada por CAPSEX, que es el Consejo Calificador de Profesionales en Educación Sexual y Sexología, maestría en Psicoterapia Familiar por la Universidad Iberoamericana, diplomado internacional en terapia breve por el Instituto Milton Erickson, certificación en terapia de enfoque emocional en pareja de Ackerman Institute en Nueva York, educación continua en sexología, doctorante en pensamiento complejo, multiversidad del mundo real, fundada por Edgar Morin, terapeuta sexual de pareja y familia en el Centro Médico San José desde 1986, autora de la columna Diván del Grupo Reforma desde 1985, editorialista del Grupo Reforma. Gracias. Josefina. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir a esta charla. Tenía miedo de que no viniera nadie por el título. Hace algunos años impartía la materia de sexualidad en la Universidad Mexicana del Noreste en un diplomado de adultos. Cuando se terminó un semestre, se me acercó la directora que me había invitado y me dijo: Josefina, ¿no podrías cambiarle el título a la materia? Le dije: ¿y qué sugieres ponerle? Me dice: pues algo así como autoestima. Le dije: ¿por qué? ¿Por qué autoestima? Dice: para que se puedan inscribir más personas, porque dicen que no se pueden inscribir por el título. Una monjita se acercó y me dijo: Josefina, por favor, yo quiero estar en tu curso, pero no me puedo inscribir porque yo no puedo llegar al convento y decir que estoy inscrita en la materia de sexualidad. Entonces, bueno, lo que nos damos cuenta es que sigue siendo un tabú, a pesar de que estamos en el siglo XXI. Y bueno, hablar de placer es terriblemente escandaloso. Tenerlo no es tan escandaloso, sobre todo si se trata de los hombres, pero hablar del tema sí es muy escandaloso para muchos, ¿no? Hoy vamos a hacerlo. Como un río, la sexualidad busca sus cauces.
La sexualidad es una energía vital que nos transforma en hombres o mujeres, que dinamiza nuestra personalidad, que nos lleva a amarnos, que nos lleva a complacernos y a reproducirnos. Siendo tan importante y parte de la esencia del ser humano, algunos temas de la sexualidad misma espanta a muchos. Hasta el siglo pasado, mediados del siglo pasado, se les recomendaba a los hombres, no se les recomendaba, se les pedía a los hombres que no hicieran partícipe de su placer a sus mujeres, que si tenían algún deseo se fueran con una prostituta, pero que a la madre de sus hijos, a su esposa, no la contaminaran con esos sucios deseos, ¿no? Lo que sucedía en la práctica es que la mujer estaba privada totalmente de ese placer. La mayoría de las mujeres era anorgásmica. Para los hombres podía ser frígida. No sabían que ellos mismos dificultaban la vivencia del placer al no involucrarlas en el suyo. Esos mandatos siguen todavía en los escondrijos de la mente del hombre, pero también de la mujer. Hace unas semanas un hombre bastante joven, yo creo que no ha cumplido los 40 años, tiene poco tiempo de casado, tiene 2, 3 años de casado y tiene una bebita recién nacida. Me contaba cómo de soltero tenía una amiga que era free, con la cual no tenía ninguna especie de compromiso más que un intercambio sexual. Se encontraban cada que a uno o al otro se les antojaba, se veían en un lugar, en el departamento de él, en el departamento de ella, y decía él, no teníamos límites para vivir la sexualidad. Y inclusive tuvo una expresión como nos comportábamos como animales, dijo, ¿sí? Me llamó muchísimo la atención porque parece un hombre tímido. Él me ha referido, y es uno de los motivos de consulta, cómo tiene problemas en la intimidad con su esposa. Actualmente, después de nacida la niña, le pide permiso para ver si le puede tomar la mano, si le puede dar un beso. Me llama mucho la atención y le decía, ¿por qué le pides permiso? Es que no la quiero incomodar. ¿Y por qué crees que la vas a incomodar? ¿No? Porque ella es muy seria, porque ella es muy cuadrada, porque ella no le gustan muchas cosas, ¿no? Le preguntaba si se había puesto a pensar que tal vez esa mujer, su esposa, no lo veía a él como demasiado tímido, demasiado parco, demasiado distante, y que por eso no se le antojara. Una de las razones por las que las mujeres no les gusta tanto las relaciones sexuales como a los hombres, estoy generalizando, pero muchas veces a los hombres les gusta mucho más. Se dice que piensan cada 5 minutos o cada 7 minutos están pensando en eso. Los hombres, cada vez que lo intentan un acto sexual, meterse a la computadora, ver una escena pornográfica, cada vez que lo intentan obtienen placer y obtienen orgasmo. Las mujeres no. ¿Sí? Y esa es una enorme diferencia. Cuando yo les pregunto a las mujeres cada cuánto en la vida íntima, en la vida de pareja, te sientes satisfecha, sientes el placer, y pues una de cada 3 veces, más o menos, una de cada 2 veces,
siempre les pregunto luego a las parejas, al marido, bueno, ¿cuántas veces regresarías a un restaurante si una vez te dan rico y a la siguiente vez te dan crudo, sin sal, desabrido? ¿Cuántas veces regresas al restaurante? Las mujeres, cuando saben que no van a disfrutar de una relación, saben que no van a disfrutar, pues mejor se duermen, mejor se voltean y se duermen. Le estaba contando a Magda que me mandaron un meme muy bueno de una pareja que están en la cama y medio desnudos, y el hombre está con esposas atado a los barrotes de la cama, ¿no? Y todo emocionado, así con una cara de lujurioso impresionante, y la mujer está volteándose para la orilla al revés, ¿no? Y le dice el esposo, ¿qué sigue? No, nada más es eso, le dice. Sí, estate quieto, ya déjame en paz. Déjame dormir, ¿no? Esas algunas de las razones por las que las mujeres no somos tan lujuriosas o tan... la pasión la tenemos dentro y la tenemos guardada muchas veces, ¿no? Pero no se da la confianza, no se da el momento, no se da la disposición del hombre, de la pareja, para poderla manifestar y para poderla vivir en toda la extensión de la palabra. Fíjense qué barbaridad. Hasta 1997 hubo la Declaración de los Derechos Sexuales en el 13º Congreso Mundial de Sexología en Valencia. Después, en 1999, se confirmaron esos derechos sexuales. Fue revisada la carta, el acta, por la Asamblea General de Asociación Mundial para la Salud Sexual. 1997. La Declaración de los Derechos Humanos fue en 1948, 50 años antes. No se les había ocurrido a nadie decir que había derechos sexuales que la gente tenía, debería tener acceso, ¿sí? Para su bienestar, para su salud. Es un derecho que tiene cada persona, cada hombre y cada mujer. Estos son los derechos sexuales: derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo, el derecho a la privacidad sexual, el derecho, me perdí, a la equidad sexual, el derecho al placer sexual, el derecho a la expresión sexual emocional, el derecho a la libre asociación sexual. Significa la posibilidad de contraer o no matrimonio, de divorciarse y de establecer otros tipos de asociaciones sexuales responsables. El derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables. El derecho a la información basada en el conocimiento científico. Este derecho implica que la información sexual debe ser generada a través de la investigación científica, libre y ética. El derecho a la educación sexual integral, el derecho a la atención de la salud sexual. Y este noveno derecho, el derecho a información basada en el conocimiento científico. Seguramente que ustedes han escuchado decir que la homosexualidad debería de estar en el manual
de trastornos mentales donde estaba hasta antes de 1973. El manual de trastornos mentales es una biblia para los psiquiatras. Están definidos y cada año se revisa todos los trastornos que se encuentran que son parte de la pérdida de la salud mental en las personas. En 1973 se revisó y se dijo: los homosexuales no es una enfermedad, la homosexualidad no es una enfermedad, vamos a quitarla de este manual, ¿no? Bueno, siguen diciendo los grupos conservadores, a veces los ministros de culto de las iglesias, siguen diciendo que un grupo de homosexuales poderosos extorsionaron y manipularon a los comités científicos de la Asociación Psiquiatría Americana y Mundial para que se sacara de este manual, pero que la homosexualidad debería de estar en este manual. La gente no sabe diferenciar, probablemente porque el nivel de educación en México son 9 años, y también porque la gente religiosa es muy dependiente de lo que dice el sacerdote y lo que dice el ministro, quien les dicta la conciencia. Y entre sacerdotes hay de todo, igual que en todas las profesiones. Hay unas personas que son muy cultos, con muchísimo criterio, pero hay otros sacerdotes pues que no tienen esa cultura y que no tienen ese criterio, y que tienen juicios de valor acerca de lo que ellos quieren pensar o quieren creer. Sería increíble pensar que desde 1970 cada año la revisión, esta mafia en el poder, como dice Andrés Manuel, esta mafia en el poder homosexual influye a todos los científicos del mundo, a todos los psiquiatras del mundo, para que nadie diga nada y todos permanezcan calladitos, afirmando que la homosexualidad es una orientación sexual más, y que es parte de la diversidad sexual y que no tiene nada que ver con trastornos mentales. En México el año pasado hubo la oportunidad de confirmar y de comprometerse el Estado mexicano para hacer cumplir estos derechos sexuales de todos y de todas, porque no, los derechos humanos, los derechos sexuales, cualquier derecho es para todos y para todas, no nada más para unos cuantos. Pero inmediatamente empezaron a reclamar, empezaron a manifestarse, empezaron a decirle al presidente que estaban los votos de por medio. El presidente se quedó a la mitad, no confirmó la Declaración de los Derechos Sexuales de todos y de todas. Recordarán que ya se había aprobado el matrimonio diverso, el matrimonio igualitario, y se había dicho que en todos los estados de la República, y de repente se echaron para atrás, unos gobernadores dijeron que no. Acaba de decir el gobernador de nuestro estado que el único matrimonio válido era el matrimonio entre un hombre y una mujer, y que todo lo demás eran sonceras, ¿sí? El candidato del Mazo en Toluca ya declaró que él va por la familia tradicional y la familia conservadora. Saben que tienen mucha gente que los sigue y quieren quedar bien con esos electores. Hablaba una editorialista de Josefina Vázquez Mota, que había traicionado a los grupos de la diversidad LGTBI.
porque ella los apoyaba, que inclusive la habían visto hacía poco en una fiesta de un matrimonio gay, y bailando muy contenta, y que cuando le pidieron su declaración de cuál era su postura, la negó y dijo que ella estaba a favor de solamente los derechos de las personas heterosexuales. Estar a favor del matrimonio heterosexual es estar a favor de los derechos de unos cuantos, ¿sí? Las personas diversas han existido siempre, siempre, absolutamente siempre. Lo que pasa es que estaban escondidas por el trato que siempre se les ha dado, ¿sí? Cuando una persona se decide ir a un consultorio a pedir ayuda, es terrible el sufrimiento. Creo que si conocieran más a las personas, los conservadores, los mismos sacerdotes, si se tomaran la molestia de verlos a los ojos y hablar con ellos, cómo están, comprenderían más su sentir y se darían cuenta de que no es una perversión, de que no es para ser promiscuos, de que no es para pervertir, porque también ahí hay muchos tabúes y muchos malos entendidos entre qué es un homosexual. Pero es un sufrimiento terrible de algunas personas que dicen, es que yo no pedí nacer así, ¿por qué? ¿Por qué soy así? Las ideas suicidas son mucho más frecuentes en estas personas porque se están enfrentando a un rechazo terrible. No lo viven igual en Holanda, no lo viven igual en Canadá, donde sí se les acepta. Es totalmente diferente. Aquí en México es la persecución, la homofobia es terrible, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ministros de culto, yo creo, las religiones, son las primeras que dicen, aceptamos a las personas, las queremos, Dios las ama a todas, pero no sus conductas. Como si estuviera separada una persona de sus conductas, de su conducta. O la aceptas o no la aceptas. Pero detrás de ese rechazo vienen toda la homofobia que está, que los persigue. Vivimos en una sociedad con una doble moral escandalosa. No recuerdo si fue a principios de este año o el año pasado que se hizo viral un video donde una mujer le hacía sexo oral a un chavo, a un muchacho, en una taquería del Centrito, aquí en la Colonia del Valle, ¿sí? Al final del video al hombre le aplaudían y bueno, casi lo sacan en hombros. A la mujer no la bajaban de puta, ¿sí? En las redes sociales y ahí directamente. Lo que está permitido para los hombres está prohibido para las mujeres. ¿Cuáles son los escenarios reales que dificultan el placer en la práctica? Los hombres hacen lo que se les pega la gana y se complacen como quieren y no le piden permiso absolutamente a nadie. Se disculpan y los justifica la misma iglesia con que, pobrecitos, es su naturaleza. ¿Qué vamos a hacer, no? Pobrecitos, es su naturaleza y bueno, pues es algo orgánico, es algo natural y entonces pues simplemente lo viven, ¿no? Pero ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres no tienen ese derecho, los hombres no, los homosexuales no tienen ese derecho, las personas trans no tienen ese derecho, las personas que envejecen no tienen ese derecho, ¿sí? Es totalmente una doble moral escandalosa aquí lo que vivimos en México. ¿Qué te voy diciendo? Dímelo, me ayudes por favor.
Y esto se traduce en una violencia autorizada. La ablación de las niñas, la sutura de labios genitales. ¿Qué es la ablación de las niñas? Estoy abriéndome un poco el escenario, no solamente es en México. En África principalmente, pero no solamente en África. Ahorita vamos a ver un mapa de donde se practica. Se corta el clítoris, se extirpa el clítoris a las niñas, ¿sí? Se suturan los labios genitales, se cosen, se cierran los labios genitales para que las mujeres no tengan acceso al acto sexual y cuando lo tengan no tengan placer. A pesar de eso, curiosamente, hay algunas mujeres que en las investigaciones han respondido que aprenden a tener placer en esas condiciones, para que vean qué relativo es el placer y qué interesante que esté fuera de los genitales el placer, que no solamente sea genital el placer. En Tailandia pasaron un documental de la BBC de Londres donde se había sorprendido a una pareja que se estaba besuqueando, apapachando en público, una pareja homosexual. La apresaron, la detuvieron, la amarraron las manos, los subieron a un foro, ahorita vamos a ver la foto, y les dieron 85 latigazos a cada persona. Eso fue en Tailandia. En algunos países los matan a los homosexuales. Cuando los sorprenden, los matan. Aquí en México, ¿cómo está? ¿Cómo está esa homofobia? ¿Qué tanto llega? ¿Los apedrean? En colonias populares, si saben que un hombre es gay o que es trans, lo apedrean y pueden llegar a matarlo, ¿sí? No estamos lejos de los latigazos de Tailandia. Los discursos religiosos sobre la normalidad justifican esa violencia. Si el sacerdote dice esto es lo que Dios bendice, solamente interpretando y poniendo la voz de Dios de por medio, porque si Jesús viniera ahorita los defendería, ¿sí? Como defendió a la prostituta, como defendía a todas las personas que eran vulnerables y débiles, ¿sí? Y débiles no porque lo sean realmente, sino porque son parte de un grupo que ha sido excluido. También existe la cultura de género que excluye a las mujeres de la ética del placer. ¿Cómo excluye a las mujeres de la ética del placer? Hace menos de 10 años estaba yo en un curso, en un taller. Había como 100 personas de edades que no pasaban los 30 años, hombres y mujeres. Les pedí hacer un ejercicio, los dividí en grupos de hombres y de mujeres, y les pedí que reflexionaran primero con ellos mismos y luego en grupo. Lo íbamos a hacer. ¿Cuál había sido su experiencia de su menarquia, que es la primera menstruación, o de su eyarquia, que es la primera eyaculación? Que a veces ni siquiera se conocen estas palabras. La mayoría de la gente dice, ¿qué es eso? Bueno, es la primera menstruación y la primera eyaculación. Cuando expusieron ante el público cuál había sido su primera experiencia, me llamó muchísimo la atención porque lo había leído innumerables veces, pero nunca lo había escuchado de viva voz. Todas las mujeres que estaban ahí hablaban de una experiencia dolorosa, de una experiencia vergonzosa. Me manché, le dije a mi mamá, y mi mamá le contó a todo el mundo y me sentí totalmente avergonzada. Pensé que me estaba enfermando y no sabía qué hacer. Estaba muy asustada porque sangraba y nunca me habían hablado de la menstruación. Aunque ustedes no lo crean, todavía sucede que hay niñas que no tienen la menor idea, sobre todo en otros niveles o que las madres son muy temerosas
temerosas de hablar del tema o porque no tienen educación suficiente, pero sucede todavía. Bueno, así todas contaban más o menos historias semejantes. Cuando pasaba al grupo de los hombres estaban muertos de risa, carcajeándose, ¿no? Pues yo hacía concursos con mi primo, pues nosotros nos medíamos, nosotros a ver quién lanzaba más lejos el semen. Para ellos la primera eyaculación fue una celebración. Para las mujeres fue un sufrimiento. Y me di cuenta de cómo estaba marcado desde ese momento y mucho antes. Si nos fijamos en las fiestas, por ejemplo, en las fiestas infantiles, vemos cómo los hombres juegan, brincan, saltan, se van con sus amigos, pero las niñas no se pueden despegar mucho de las mamás, tienen que estar como a la vista, no se pueden despeinar, no se pueden desarreglar, tienen que estar arregladitas. Y ahorita vamos a ver cómo influye luego eso para vivir el placer. Entonces, esa cultura de género excluye a las mujeres de la ética del placer. No está bien visto que las mujeres tengan placer. Está bien visto que lo tengan los hombres, ¿sí? El embarazo obligado. Sabemos que si a una niña la violan, los que pugnan por el derecho a la vida desde la concepción creen que debe de ser obligatorio para una niña que es violada que se embarace y que tenga el niño, aunque después lo den adopción, como si el mero embarazo de una violación, que a veces el embarazo, en el 85% de las veces los abusos sexuales se perpetran dentro de casa. Perdón. Imagínense que fuera su hija, una hija embarazada del hermano, del padrino, del abuelo, pero lo tiene que tener porque el niño no tiene la culpa, ¿no? No se les ocurre la píldora del día siguiente, no se les ocurre, está prohibido para esa gente. Las niñas deben de cumplir el embarazo y después ya podrán darlo en adopción, ¿no? Esta obligación hace muy difícil para las mujeres que puedan disfrutar después. Imagínense esa niña, toda su historia sexual después de esa experiencia. Bueno, la violencia en la comunidad LGTBI. México, por si no lo saben, ocupa el segundo lugar en el mundo en violencia homofóbica. El primer lugar lo ocupa Brasil, el segundo lugar México. Ahí sí somos muy aplicados. Mapa de la ablación o infibulación. La infibulación es, aparte de que les quitan y que les cortan el clítoris y les cosen, son las dos cosas. Miren el mapa, ¿sí? El mapa está por todo el mundo, no solo en África. Sí, en África más de la mitad, los verdes fuertes, es que más de la mitad de las mujeres se les cortan los genitales. 200 millones de niñas han sido, millones de niñas. Y la Cruz Roja de África calcula que 30 millones más próximamente van a ser circuncidadas, también les dice, ¿sí? Pero qué diferencia de la circuncisión y del sentido de la circuncisión del hombre a la ablación, es totalmente diferente, ¿sí?
muchas de estas mujeres viven en Europa y viven en otro lugar del mundo, no necesariamente se quedan a vivir en África. Y lo curioso de cómo se introyectan esta ideología es como las burkas y la hijab que usan los musulmanes, que la consideran como ya parte de su identidad. Ellas dicen, me va a ver mal el sexo opuesto, me va a ver mal mi pareja, como aquí la virginidad, ¿no? Me va a ver mal. No saben la cantidad de veces que llegan jovencitas que perdieron la virginidad con sus novios y luego se dan cuenta de que el novio es un patán, pero siguen con él porque dicen, nadie me va a querer, nadie más me va a querer, ¿no? Bueno, en África nadie me va a querer si tengo clítoris, ¿sí? Entonces ellas mismas buscan ser circuncidadas. Aquí están las fotos que le mencionaba. Esos son los latigazos que se les dan en público y la gente parece que está aplaudiendo y sacándole fotos a los homosexuales castigados. Y bueno, aquí en México, que les pintan, además de que los matan, los golpean y los dejan tirados, les ponen letreros, soy puta, para avergonzarla o para avergonzar a la familia. ¿Qué es el placer? ¿Por qué se le tiene tanto miedo al placer? El placer es un gozo supremo, un estado emocional altamente grato que provoca la expansión del ser, pero puede ser de diferentes naturalezas: física, psíquica, estética, social, intelectual, digital. El placer es un derecho de todos y de todas, pero es una utopía cuando se le niega a tantas personas, cuando se le niega a tantas mujeres. ¿Cómo se educa? El placer no es gratuito. El placer es un derecho, pero es un derecho que surge evolutivamente, es un lujo. Se necesita educar para poder tener acceso al placer. ¿Cómo es esa educación? Cuando viene una mujer y me dice que nunca ha tenido un orgasmo, una mujer adulta que nunca ha tenido orgasmo, ya por la experiencia que tengo y por todas las parejas y las personas que he conocido, le digo, ¿cómo era tu mamá? ¿Tu mamá era escrupulosa? Un porcentaje de mujeres que no pueden tener acceso al orgasmo nunca se han tocado, nunca han tenido un acto de autoerotismo, de masturbación. Eso quiere decir que no están conectados su cerebro con sus genitales, como si al nacer dijeran, este dedo puede, lo vaya a levantar porque puede usarlo mal el dedo, ¿no? Imagínense qué pasaría si le amarramos el dedo a los niños para que no lo vayan a levantar de grandes, ¿no? Bueno, se va a atrofiar la mano si se amarra el dedo al niño. Los niños que nacen con cataratas, si no los operan rápidamente, se quedan ciegos, aunque tengan todo el ojo, todo el nervio, todo perfectamente bien. Tiene que estar el nervio, las terminaciones nerviosas de los genitales en contacto con el cerebro para que se establezca la vía y sea más fácil el placer. De lo contrario, les cuesta muchísimo trabajo a las mujeres conectarse para empezar a sentir placer. Cuando tienen una mamá escrupulosa,
La mamá escrupulosa o el papá escrupuloso, la mayoría de las veces la mujer, pero a veces también es el papá, sobre todo cuando son médicos. Los microbios están por todos lados, lávense las manos 5,000 veces. Y si son médicos y son obsesivos, bueno, pobres de las mujeres, porque a los hombres no les dicen tanto, pero a las mujeres sí. Recuerdo una mujer que tenía muchos problemas en su intimidad, que no tenía orgasmo, pero a su esposo tampoco le permitía tener el suyo. Esta mujer tenía una obsesión por la limpieza. Entonces el marido tenía que llegar de la calle y tenía que llegar. Él me decía con mímica cómo tenía que llegar a su casa, levantando las manos y decir: no he tocado nada, no he tocado nada. No lo dejaba entrar a la cocina porque decía que podía no lavar bien la verdura o no podía no lavar bien el plato. Entonces, no te metas a la cocina. Cuando estaban en la habitación, cuando iban a tener relaciones sexuales, por supuesto, báñate de pies a cabeza, ¿sí? Enjabónate bien, sí, bien limpito. Lávate los dientes, por supuesto. Sí, sí, antibacterial. Y sí, inclusive cuando la tocaba a ella, cuando intentaba tocarla a ella, cuando tocaba sus genitales, a ella le daba asco sus propios humores, sus propios fluidos. Entonces la tocaba y le decía: vete al baño, córrele al baño y lávate. Pues imagínense que en esas condiciones, ¿cómo iban a poder disfrutar una relación sexual? Era imposible poder disfrutar una relación sexual. Cuando me platicaba de su mamá, pues su mamá era una mujer muy escrupulosa, que le hacía lavar las manos 5,000 veces y absolutamente siempre todos los olores eran feos, eran asquerosos. Entonces se va educando, se va programando la mente para fijarse en las características negativas o sucias o los olores antes que en el disfrute de los sentidos. Si ustedes quieren que su hija disfrute, déjenla que disfrute de comer con las manos. Fíjense cómo a los niños se les permite, desde ahí empiezan las diferencias de género. A los niños se les permite que cojan con las manos un alimento, que se manchen, que anden embarrados de chocolate a lo mejor, pero a las niñas no. Hay una diferencia desde niñas. Tú eres niña y tienes que andar limpiecita, ¿sí? Tú eres niño y puedes ensuciarte, ¿sí? Pueden jugar con el lodo, pueden mancharse, y los hombres disfrutan más luego la relación. Hay una liga directa de la higiene exagerada y la dificultad del orgasmo, o una higiene normal, porque no se trata de ser sucios, pero sí que puedan disfrutar de la vida, y esa sensualidad va a ser el escalón que les va a llevar a poder disfrutar el placer. Andar descalzos en el césped, en el zacate, en el pasto, chuparse los dedos, mojarse, les va a llevar luego a poder disfrutar los besos, a poder atreverse a bañarse juntos, andar en la playa. Ella anda con pantalones, pero andar en traje de baño, montando a caballo, porque son experiencias que van a disfrutar y que son parte del placer. El placer no se concreta
solamente en el acto sexual. El placer va mucho más allá, es un estallido sensorial de todos, que involucra todos los sentidos, ¿sí? Y no solamente eso, sino también el significado que se le da a ese estallido. Los neurobiólogos, los neurocientíficos dicen: lo único que se disfruta es la secreción de serotonina y dopamina. Esta área que está señalada por un círculo en el cerebro es la zona del placer, ¿sí? Pero eso es lo que dicen los biólogos, los médicos, los neurocientíficos. Los psicólogos opinamos otra cosa, no es la estimulación. Si yo ahorita les paso una pildorita que les genera la producción de serotonina y dopamina, a lo mejor van a sentir rico, como un pericazo de cocaína, ¿no? Que puede sentirse un placer así de repente. Pero es muy diferente la interpretación que se le da al placer. La experiencia del placer es muy diferente a simplemente que sea con un electrodo estimulada un área del cerebro. Somos seres simbólicos y lo simbólico es el significado lo que nos da la sensación de placer. Es muy diferente. Nos preguntaban el otro día en el radio qué pasaba cuando las personas se dedicaban a complacerse, ¿no? Hay que diferenciar la excitación del placer. La excitación es apenas el segundo nivel de la respuesta sexual humana. Primero está el deseo y luego la excitación. Siguen otros niveles más de la respuesta sexual. Es muy diferente tener una excitación, estar conectado a la computadora y estar viendo pornografía, a estar abrazados aunque no tengan una penetración, aunque no estén en el orgasmo. Simplemente cuando están enamorados, el amor le da un significado al encuentro sexual y al placer que lo potencia. Se han hecho investigaciones de cómo es el placer buscando a la mujer más bella, al hombre más bello y facilitándoles a las personas que tengan relaciones con ellos, y después les han pedido que lo comparen esa experiencia con alguna experiencia con alguna persona que hayan amado. Siempre en todos los casos los participantes de la investigación dijeron: es superior la experiencia cuando lo haces o estás con la persona amada, ¿sí? ¿Por qué? Por la subjetividad, porque somos todos muy diferentes y el placer es como la belleza, que no se puede estandarizar, no se puede estereotipar. Cada quien disfruta la vida, disfruta la relación, disfruta el placer de formas diferentes. Pero hay que encontrar la propia voz. Y el placer y la pasión te da tu propia voz, te expande y te hace soberano. El placer, la vivencia del placer, yo creo que es algo de lo más importante del placer, de la vivencia de la pasión y el placer, es que te hace soberano. ¿Qué quiere decir? Oímos la palabra soberanía en la política, cuando decimos, cuando dice el presidente o dicen los gobernadores, hablan de un estado soberano, que nadie está por arriba de ellos que les mande. Así es la persona que se atreve a vivir su placer, se convierte en una persona soberana, se expande su ser, se vuelve poderosa, poderoso, cuando vive verdaderamente el placer. No me estoy refiriendo a la excitación, me estoy refiriendo al placer, a ese gozo supremo.
hablando de la masturbación y del placer, este dibujo puede ser ofensivo para muchos porque se trata de una mujer. Los hombres se masturban cotidianamente y la familia sabe que está encerrado en el baño masturbándose y cuando mucho le tocan la puerta para que no se tarde, ¿no? Pero si la mamá se da cuenta que una mujer se está masturbando, se arma un escándalo. Y así se armó un escándalo en 1995, y pongo las fechas para que llamarles la atención de que es muy reciente. La doctora Joycelyn Elders era la primera afroamericana que recibía el título de cirujana general en Estados Unidos. La cirujana general en Estados Unidos es como la secretaria de salud, es el equivalente al puesto al secretario de salud. Sí, la entrevistaron y se le ocurrió decir que la masturbación era normal y que se debería de enseñar como parte de la educación sexual. La despidieron por decir eso, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, unos fabricantes de juguetes sexuales, Good Vibration creo que fue, estableció que el mes de mayo era el mes de la masturbación y ahora lo promueven para recordar ese hecho. Todos los mayos, queda un día, lo más interesante es que nadie despide a funcionarios que descalifican la igualdad de derechos sexuales. A esos nadie los despide, nadie. Me llamó la atención porque dije, en 1995, ¿quién estaría de presidente? Yo dije, seguro que George Bush. La prejuiciosa, ¿no? Seguro que fue George Bush. Era Clinton, pues con todo Clinton la despidieron a esta mujer. Él sabía de eso. Él sabía de eso. A lo mejor una postura para simular. Sí, claro. ¿Cuál es la actitud de los hombres ante el placer de las mujeres? Tienen una actitud ambigua. Desean el placer de las mujeres, pero le temen al placer de las mujeres. Me lo han dicho cientos de veces los hombres. El mayor placer que yo tengo es ver gozar a mi pareja. Eso es lo que más les excita. De todo, absolutamente todo. Lo he oído tantas veces que ya les creí. Les creí porque si me lo dicen uno y otro y sin importar edades, estado civil, me dicen, es algo que yo disfruto muchísimo, pero a la vez le temen. Cuando una mujer disfruta demasiado, le tienen miedo, porque le tienen miedo que se va a ir con cualquiera, que puede ser ninfómana, que de dónde se le ha ocurrido tanto. No pueden concebir que una mujer tenga imaginación o que una mujer simplemente se le ocurra. No, tiene que haberlo. Tal vez ellos tuvieron que aprenderlo de algún lado y no se les ocurrió nunca así espontáneamente, no sé, pero le tienen pánico al placer de las mujeres. Entonces mejor como este hombre que me contaba que con la amiga Free se comportaba como animal y a la esposa la tenía dieta porque estaba embarazada y le pedía permiso para darle un besito, ¿no? ¿Quién es responsable de su placer? Ustedes son las únicas responsables del placer, ¿sí? No es la realidad placentera, sino la interpretación lo que hace placentera la experiencia. El placer es un lujo en la vida. Se necesita desarrollo humano, no es gratuito, se requiere amor propio, libertad, soberanía. Finalmente el placer expande el ser, por eso provoca tanto miedo. En la historia del ser humano cada derecho ha sido conquistado. El derecho al placer no será la excepción. Así que háganse responsables de su placer, porque si no lo hacen, no pueden reclamar que no esté presente en sus vidas.
Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario, lo que quieran, bienvenidos. Licenciada, yo soy Armando Leal, y soy médico y tengo posgrado en cirugía y sí soy muy higiénico en el quirófano, en la cama. Qué bueno. Y hay mucho material para platicarlo. Hace poco hice un posgrado en bioética y yo soy de la generación de 60-70 de la universidad de posgrado. Ya se ha imaginado lo que hemos visto respecto a los mujeres específicamente, ¿verdad? Y a la conservadurismo que tenía la mujer en aquel entonces, gracias, creo yo, en gran parte a la religión. Entonces, pienso que incluso la propia mujer educó así a la mujer, en su conservadurismo, en su no placer, y resulta que ahorita sí esto ha evolucionado bastante. Yo tengo una hija y 2 hijos y son muy diferentes. Mi esposa es profesora, yo soy médico y nos hemos educado dentro, porque la educación es en la casa, la instrucción es en la escuela, y creo yo que la educación sexual se da en casa, más que en la escuela con los profesores. Yo nomás quiero saber qué piensa usted. Hay muchas cosas, pero en usted en específico respecto a esta gran estadísticamente subida de embarazos en pequeñitas, en adolescentes o preadolescentes, y cómo ve la información que se está dando a través de los medios de comunicación de la televisión, tratándolos de informar. Yo, antes de darle una opinión que sea la suya, ¿qué tan bien hecha está como para educarlos y hacer prevenir, no la relación sexual? La relación sexual tiene que ser dentro de la casa, la educación que dan los padres, sino la prevención del embarazo y de las enfermedades venéreas, de las enfermedades por relaciones sexuales. Fíjese, Armando, que una vez me pidieron en el periódico hacer un artículo al respecto, ya hace bastante tiempo. Y me metía al INEGI, al Instituto Nacional de Estadística, pero para ver como muchos años antes, cómo venía la tendencia, qué pasaba. A principios del siglo XX, las mujeres tenían relaciones sexuales y se embarazaban igual, a los 16 años y a los 15 años. La diferencia es que en esa época las casaban. Esa es la diferencia. En la adolescencia, los jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales. Lo que escandaliza ahora es que estén solteras, no que se embaracen. El embarazo ha sido así. Si nosotros repasamos la historia, pues ¿en qué edad se embarazaba la mujer? Siendo una adolescente se embarazaba la mujer, ¿no? Entonces, eso es un dato interesante. Otro dato interesante es que la educación sexual se maneja en la parte cognitiva. Es información, es lo que debe ser o lo que no debe de ser, pero no se maneja la parte emocional, lo que puede sentir una mujer, y no se maneja la dependencia enorme que existe de la mujer hacia el hombre. Cuando viene una jovencita, yo trabajo con adultos generalmente, pero a veces hago excepciones porque los papás me piden así, que por favor reciba a sus hijas por algún problema. Y cuando la jovencita ha tenido relaciones sexuales, le pregunto que si está usando algo para cuidarse. Mi novio me cuida. Lo siguen diciendo las mujeres, mi novio me cuida. ¿Cómo pueden poner en manos del novio tanto su salud física como el embarazo? ¿Sí? Porque al novio no le interesa, muchas veces a muchos novios no les interesa, ¿no? Y les dicen, tampoco se ha discutido en focus group, en terapias, en grupos, a las jovencitas, ¿qué quiere decir que un hombre te diga te quiero?
si tú le preguntas a un varón, ¿cómo le haces para conquistarte una mujer? Sabe perfectamente el caminito para conquistarse a una mujer y para llevársela a la cama. Es como los videos. El otro día estaba viendo un video de un experimento sociológico de un chavo que llega a un parque con mamás, que están mamás cuidando a sus niños de 5 o 4 años, ¿no? Y le dicen a la mamá, oiga, estoy haciendo un experimento sociológico. ¿Usted ha enseñado a sus hijos que no deben de hablar con extraños? Sí, claro que sí. Bueno, ¿puedo acercarme a sus hijos delante de usted? Sí, voy a hacer un experimento. Ok. Anda con un perrito y se acerca al niño y le dice, mira, te quiere conocer mi perrito. ¿Y cómo se llama tu perrito? No sé qué. Oye, en mi casa tengo más perritos. ¿Vienen? Sí. Y se van con él delante de la mamá. La mamá, así. Bueno, igual sucede con los novios. Sí. No le creas o no tengas, pero no está manejado como parte de una clase en donde se manejen los sentimientos, las emociones, en donde escuchen a los propios compañeros decir, sí, yo me ligué a fulana y le dije que la amaba y que me iba a casar con ella para que aceptara tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, hay aspectos emocionales, psicológicos que no se han manejado en la educación sexual, ¿sí? Por ejemplo, la homofobia, la sociedad de padres de familia son los primeros que reclaman y que se oponen en el último libro de texto, porque aparecían unos dibujos en pro de la diversidad sexual. ¿Cuáles eran esos dibujos? Un niño jugando con una muñeca, una niña jugando con un carrito, intercambiando los colores rosita y azul, algo así, ¿sí? Bueno, las mamás espantadas y reclamaron que no se entregara ese libro, porque cómo era posible que se les estuviera entrenando desde chiquitos para que se convirtieran en homosexuales. Entonces, pues es muy difícil. No sé si respondí. Sí, no, pues, es decir, me quedé igual. Pero a mí lo que me preocupa es, y me quiero ocupar, es en el embarazo indeseado de la jovencita, que se trastorna toda su vida y la de la criatura. Conocemos los casos. Y usted dice que son casi igual, pero en diferentes circunstancias. Porque a veces hasta los mismos padres dicen pues, que no se casen tan jovencitos, que sigan uno por aquí, otro por acá, y terminan por no casarse. Conozco 1 o 2 parejas que sí se han casado, pero los demás no. Entonces, yo digo, y nos juntamos un grupo de médicos, asépticos en el quirófano, nada más. y nos reunimos por ahí, platicamos y debatimos de cómo hay que hacerle, y muchos critican, es que ahorita la juventud está, oye, si nosotros somos corresponsables, los adultos somos corresponsables directos de esa situación. Claro. Si salieron los hijos, ahorita algunos ya bien, por decir, tenemos nietos, tenemos sobrinos, etcétera, ¿no? Entonces, veo yo, quizá me escucho un poco radical, pero ahorita estamos como en una sociedad decadente. Así lo veo yo desde el punto de vista de que lo que nos importa, y con todo respeto, pero aquí la mayoría son mujeres, pero han participado mucho en la cuestión de la marca, de vestirme, de viajar y de ver, y de darle al hijo y a la hija cosas materiales, pero no ocuparse. Ya le estoy echando la culpa a ellas, pero la madre es el eje, es el medio. Y el padre también, pero no participa. El padre también, pero hay roles, licenciada, no es por piedad, pero son roles que se deben regular y que no se deben de perder. Yo creo que el núcleo más importante de la familia es la mujer. Yo creo que el reino animal en general, porque lo pertenecemos al reino animal, no somos ni vegetales ni minerales, ¿verdad? Entonces, eso de que nos comportamos como animales en la cama que dijo su paciente, pues así se debería de comportar siempre con cualquier pareja. Entonces, sí pienso que hay una decadencia por el consumismo, por el materialismo, que es, usted
no es de esa época, pero yo recuerdo que en los 60, 70, que yo era estudiante, dije, este mundo va a cambiar. ¿Se acuerdan ustedes? Históricamente hubo los movimientos sociales de pacifismo en todo el mundo, incluyendo México. Y yo después pensé, me caso, tengo hijos, este mundo va a cambiar para bien. Y no me siento satisfecho por ese cambio que no hicimos. Bueno, lo que está faltando, que le decía o trataba de decir anteriormente, es que falta la parte emocional, falta ese diálogo en familia, no nada más la información, sino ese diálogo de qué sientes tú, qué piensas tú, y establecer la confianza. Las jóvenes no les cuentan a sus mamás porque no tienen la confianza de contarles, ¿sí? De que ayer se me pasaron las copas y no supe ni lo que pasó, porque les pueden dar la píldora del día siguiente o les pueden decir usa condón, pero las mamás se persignan porque si les dicen usa condón creen que van a ir, que lo están provocando, ¿no? Y al contrario, está comprobado que se hacen más responsables los hombres y las mujeres si los papás hablan con ellos en ese nivel de si se te ocurre, si lo deseas, ten cuidado con esto y con esto y con esto, ¿sí? Pero a nivel emocional, no como un sermón, ¿sí? Tenemos una pregunta en línea de un papá de cómo puede empezar una plática para respecto de educación sexual con su hija y con su hijo. ¿Algún tip que le podamos dar? Nos está viendo por... Yo creo que depende de la edad, pero de sobremesa, hablando de lo que sucede alrededor, es más fácil hablar de, fíjate que pasó esto y esto, que cómo ven, qué piensan, darles la palabra y el micrófono también a los chavos, porque los papás suelen tomar la palabra y hablan nada más de aquí para allá, ¿no? De su modo de pensar, sus creencias, tratando de imponerlas. Y los chavos a alguna edad, pues van a oír a los papás, pero van a hacer lo que ellos piensan, ¿no? Entonces, más vale escucharlos y más vale que haya ese círculo de confianza para que los hijos sean más responsables y tengan la confianza de decirles a los papás ante un problema de esa naturaleza, ¿no? Entonces, hablando de las cosas que ocurren alrededor, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Sí? En el caso, bueno, tanto de la homosexualidad o en el caso también de las mujeres, intervienen también participan mucho los genes, ¿no? Yo tengo experiencias de 3 generaciones de familiares que hizo la tía, la sobrina y ahora la tía, la prima y la sobrina en cadena y manifiestan esa Se ha visto que hay una influencia por la rama materna, alguna influencia hereditaria, pero no es en todas las veces. Sí, pero se ha visto. Sí. Y mencionándolo no como un defecto, sino como una carencia. Realmente los defectos son los que generamos los otros. Como un hecho. Y sí, se me ya le relaciona uno. Caramba. Digo, sí, por la... Bueno, y ahora ya de la familia de esa, de donde ya está la sobrina, pues ya vienen después los sobrinos, los nietos. Sí. Pero va a llegar un momento, esperemos, porque está cambiando. En el siglo pasado, en los años 50, estaban prohibidas las bodas interraciales y los obispos y los sacerdotes decían, si Dios los creó en continentes diferentes es porque no quería que se relacionaran. Y los blancos que andaban con negras o viceversa eran llevados a la cárcel. Sí, eran castigados y eran llevados a la cárcel. Ahora vemos matrimonios interraciales perfectamente aceptados. Entonces, yo creo en la evolución del ser humano, yo creo que finalmente vamos a llegar a la aceptación de los derechos, pero tiene mucho que ver que las personas
como decía, que los conquisten esos derechos, porque si se quedan calladitos, pues entonces el abuso se va a seguir dando, ¿no? Sí. Con respecto a eso de que ya es más tolerable ya la aceptación de la homosexualidad, inclusive es sorprendente. No se puede hacer, estamos pasando una encuesta en todo el trabajo y estamos entrevistando a las personas que consideramos que era una baja, y ya cuando le pedimos el nombre, Mario, no sé qué, su esposo, no soy yo, pues ya no dijimos nada, pero acá hay, y no era una jovencita, o sea, así gente de casi 60 años, y sí sale la pareja enojada que hacíamos una encuesta, o sea, se nos tocó, y más tolerable porque sí lo hemos visto en el desarrollo de que inclusive en las colonias de más necesitadas, más tolerable, y la calle que ya se le ocurrió. Sí, ahora se ve más natural. Afortunadamente, como es. Toda la negación de decir el matrimonio entre ellos, pues que es como el matrimonio, es un contrato. Claro. No es otra cosa. Claro. Es un contrato, el matrimonio. Claro. Y no necesariamente requieren de Que legitima derechos y que los derechos tienen que ser para todos y para todas. Sí. ¿Alguien más? Sí. Dos cosas. Tengo ya muchos años de ser profesor universitario, más de 20 años, y he visto que las generaciones año con año y año con año, desde el 97, prácticamente las veo igual. Si ahora traen celulares y antes no, pero básicamente son iguales. Entonces ahorita la pregunta que había hace rato, yo creo que más que la interpretación del adolescente o del adulto joven en el comportamiento de su sexualidad, tiene que estar directamente ligada a la educación de los padres. ¿Sí? O sea, no es que sea mala esta generación con relación a hace 10 años, o hace 20, o a la mía cuando yo era universitario. Básicamente creo que somos los mismos, nada más que la parte de la familia toma un rol muy importante en el desarrollo del individuo. Eso es un comentario adicional a la primera pregunta. Y la segunda, el día de hoy estuvimos discutiendo la columna ahí en la oficina, la columna de Reforma. Y una parte que nos hizo mucho ruido a todos es que le comentaba a la persona que escribe que le dijera, no sé si alguien la leyó, que le dijera ¿Para el sobrepeso? La del sobrepeso, que le dijera a su esposa que tenía sobrepeso, que no le gustaba porque tenía sobrepeso. Y éramos un grupo de hombres y mujeres. Y todas las mujeres decían, yo no lo aceptaba como una respuesta válida. Es decir, mi reacción hubiera sido negativa con el comentario de mi esposo. Entonces llegamos a la conclusión que es muy complicada esa parte de tener o disfrutar la relación con la pareja si tengo una respuesta así en mi contraparte, ¿no? No sé a qué se refiere con eso, y nos creó a todos realmente. Bueno, yo daba dos opciones. Yo decía, bueno, o aprende, porque él decía que le molestaba mucho, ¿sí? Que le molestaba mucho esa parte de la esposa. Y bueno, yo en terapia lo que he encontrado es que puede ser difícil en un momento dado que alguien te diga un defecto tuyo, que te digan, en una ocasión recuerdo que una mujer se quejaba porque su esposo no la besaba en la boca, y para ella era muy importante que la besara en la boca, y su esposo no la besaba en la boca. Entonces, en una ocasión tuve una entrevista con el esposo y le dije, por cierto, ¿por qué están ausentes los besos en la boca? Y me decía, porque la boca me sabe a cenicero, porque fuma mucho y la boca le sabe a rayos. Entonces yo le pregunté que si se lo había mencionado alguna vez, y él decía, le he dicho 1000 veces que deje de fumar, pero no entiende. Le digo, no, pues es que no entiende porque usted le está diciendo otra cosa, que deje de fumar, ¿no? Cuando llegó la esposa en otra sesión, le pregunté a tu esposo por qué no te besa en la boca, y lo que le dolía no era tanto la ausencia de besos en la boca, sino lo que yo señalaba, la interpretación, es ya no me quiere, ¿no? Nada más me utiliza o me usa para su placer, pero ya no me ama.
Cuando yo le dije, tu esposo dice que le sabe a cenicero tu boca, ese día dejó de fumar. Ahí pensé que dejó de fumar. No, ese día dejó de fumar y dijo, qué bueno saberlo. Depende de la madurez de la persona, porque, bueno, si tienes algo que le estorba al otro y tú no lo asumes o tú no te das cuenta y no haces algo por indirectas o comentarios, pues te lo tienen que decir. Y hablábamos de efectos, decían, bueno, ¿y tú qué efectos aceptarías que te dijera? Y ese efecto de las mujeres, que las mujeres que están ahí en el despacho son de 25 a 35, 40. A mí nadie me dice, o sea, no lo aceptaría como algo, ok, qué bueno que me dices, voy a hacer todo el esfuerzo por volver a mi estado anterior. Una de las dudas que teníamos era, bueno, ¿y cuántos años pasaron desde toda esa etapa? Decíamos, bueno, a lo mejor fueron 3 años, fueron 5, fueron 10. Y no es algo que se quite con una píldora, no es algo que... Claro, pero sí hay muchas personas, hombres y mujeres, me ha tocado la queja de los dos lados, ¿no? De ya no se me antoja hacerlo con mi esposo porque es un fodongo que se dedica a ver la tele y a comer en sus ratos libres, y también le molesta a la mujer, no solamente es parte de una exigencia del hombre, ¿no? Depende. Se supone que cuando van pasando los años vas aumentando unos kilos, pero pues kilos razonables, ¿no? Y bueno, son cosas que se tienen que hablar desde el principio, ¿eh? Esto no lo pasaría, por ejemplo, ¿no? Hay parejas que se lo dicen cuando se van a casar. Esto no lo toleraría. Si me eres infiel, no lo toleraría. Si te quedas sin trabajo y no vuelves a conseguir trabajo, yo no te voy a mantener por todos los días. Esos contratos que hacen los artistas, y ya los están haciendo los chavos, que yo sí veo muy cambiada la generación en ese sentido, porque ya se hablan mucho más, dialogan mucho más. Yo creo que es una cuestión de madurez. Yo le decía a esta persona, o si no se atreve a decirle, bueno, lo que puede hacer es aprender a disfrutar, así como está su esposa, ¿no? Porque a veces es más el prejuicio de yo no puedo, no la puedo ver. A lo mejor si se lanza con apagar la luz y empieza a disfrutar, a lo mejor se da cuenta de que sí puede disfrutar y que es un prejuicio de que con kilos de más no puede disfrutar, ¿no? ¿Sí? El columnar relacionado con lo que estamos viendo. Sí, claro. ¿Cuánto se tarda esta persona en enviar el correo electrónico? Porque ya creo que ya se sentía también desesperado. Sí, a lo mejor han pasado años, ¿no? Sí. Claro. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia, sus preguntas, y ojalá que sigan asistiendo a las que siguen. Entonces, un pequeño reconocimiento para ti. Gracias. Muchas gracias. Y los esperamos la próxima. Bueno, les recuerdo llenarnos el cuestionario ese que les dimos para retroalimentación. Y afuera, como les decía Magda, está este libro que está muy interesante, que es La Ruta del Arco Iris en La Sultana. Es la historia del movimiento LGBT aquí en Monterrey, o en Nuevo León más bien, pero trae un poquito de historia también muy interesante. La próxima conferencia va a ser esta misma, en Relaciones Culturales, el 7 de junio a las 7, por si saben de alguien que le podría interesar o ustedes quieren volver, encantados. Y la siguiente es el 28, 29 de junio, Religión y Sexualidad, que la va a estar impartiendo el reverendo Alejandro González y el padre José Hinojosa, Paco Gómez. Y pues están todos bienvenidos. Igual va a ser acá en San Pedro y también en Monterrey, en Relaciones Culturales. Por la Purísima, en Hidalgo, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Y está también los boletos de la rifa del cuadro que está allá afuera.